¿Cuánto tiempo tengo antes de que el calor los desmaye? ¿Media hora? Para saber cuánto me voy a demorar. Hoy día estábamos cantando mucho sobre el amor de Dios, cuánto Dios nos ama, el amor incondicional. Y voy a hablar un poco de eso y también voy a hablar un poco de los granos de trigo. Es súper emocionante, los granos de trigo. Vamos a ir a Juan, capítulo 12, versículo 24. ¿Ya? Aquí Multimedia me va a ayudar muchísimo porque tienen que mostrarlo ahí. Juan, capítulo 12, versículo 24. Ya. Juan 12, 24. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Vamos a orar. Padre, te entregamos esta reunión, te entregamos este momento. Espíritu Santo, ven, llénanos con tu amor, llénanos con tu presencia. Ayúdanos a entender la palabra que tú quieres entregar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta palabra podemos ver algunos granos que no mueren, algunos granos que mueren y algunos granos que no caen a tierra tampoco, ¿no? En este versículo hay 3 tipos de grano que pueden simbolizar un poco cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor. El primero es el grano que no cae a tierra, el grano que está arriba. ¿Ya? Ese es el grano que no se humilla, ¿ya? Que está en lo alto. Jesús contó una parábola y dijo así, mira, habían 2 hombres que fueron a orar a un monte. Y uno de estos hombres decía era un fariseo. Y este fariseo, mirando para arriba, con el pecho inflado, oraba así: Señor, gracias porque yo soy tan bueno, tan santo. Gracias porque me hiciste tan recontra santo. Porque no me hiciste ni ladrón, ni sinvergüenza. Gracias porque no me hiciste como este publicano que está aquí. Y él oraba así, y esa era su oración. Pero el otro, que era publicano, decía que no quería mirar hacia arriba, sino que se humillaba y golpeándose el pecho decía, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador, ¿no? Yo reconozco que soy un pecador. Y Jesús decía, ¿cuál creen ustedes que alcanzó misericordia primero? Y esta historia tiene que ver con lo que nosotros llamamos la rectitud propia, o la confianza en la propia rectitud. ¿Cuántas veces nos sentimos mejor con Dios cuando nos hemos portado bien? Cuando hemos tenido una semana buena de portarnos bien, venimos el domingo a adorar y como que la adoración tiene otro sentido, ¿no? Como que adoramos con el pecho así inflado, así como, ahora el Señor me va a escuchar. Pero ¿y si no nos hemos portado bien? Que es casi lo común. Llegamos el domingo y si usted se para aquí adelante y ve a las personas adorando, se pueden ver quiénes están adorando y quiénes se sienten culpables porque adoran así. Como que están pagando la manda. Y adoran con sufrimiento y adoran porque saben que no han hecho bien las cosas. Entonces, tiene que ver con el sentido que nosotros le damos a nuestra propia rectitud. Nosotros pensamos que si nosotros somos buenos, como que Dios nos va a querer más. Pero que si no lo hacemos bien, como que Dios nos va a querer menos. Y eso condiciona nuestra vida. Después está el grano que cae a tierra, pero que no muere. ¿Ya? Ese grano hizo como que se muere, pero no se muere. ¿Ya? A veces nosotros hacemos como que nos morimos, pero no nos morimos. Hacemos como que estamos arrepentidos, pero no estamos arrepentidos. Somos como ese grano, caemos a tierra, nos humillamos delante del Señor, oramos, Señor, yo quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero ser más santo, pero no nos entregamos. Hacemos la oración de la entrega, pero sin la entrega. Hacemos la oración del arrepentimiento, pero sin el arrepentimiento. Hacemos la oración
y le decimos, Señor, yo voy a hacer toda tu voluntad, cualquier cosa que tú me pidas, pero cuando nos pide algo, nos retraemos, ¿no? Y luego está el grano de trigo que cae a la tierra y muere. Y la Biblia dice, este es el grano que da fruto abundante. El único grano que da fruto abundante es el que se muere. Si usted va y siembra y sus semillas no se mueren, usted se va a quedar sin nada. ¿Ve? Si usted trabaja en el campo y sus semillas no se mueren, usted se queda sin trabajo, sin cosecha. La única forma de dar fruto es morir a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Qué bueno. Entonces, pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra. La Biblia dice que no estimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló a sí mismo. Y dice que se humilló hasta la muerte. Ese es un ejemplo. Jesús cayó a tierra, se humilló a sí mismo y después murió. Y el fruto resultante de esa muerte lo podemos ver hasta el día de hoy. Nosotros somos el fruto de su muerte. Nosotros somos el fruto de su sacrificio. Usted y yo somos el fruto de su sacrificio, que Él hizo por amor, porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Amén. Nosotros somos el resultado de un grano de trigo que se llamó Jesús, que murió. Y que nosotros somos su fruto. Entonces, para tener un fruto abundante, tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas como las hizo Jesús. Morir a nosotros mismos. Que ahora, la parte difícil de esto es que nadie nos dice cómo se hace. ¿Ya? Y si nos dicen cómo se hace, es tan difícil morir a uno mismo, dejar la voluntad, que tampoco, aunque sepamos cómo se hace, no sabemos hacerlo, no sabemos dar el paso. Jesús, en su última noche en la tierra, para mí este es el momento clave de toda la Biblia, donde Jesús estuvo en el Getsemaní. Porque ahí Jesús hizo algo interesante. Dice que se postró en tierra, pero que su oración, la oración de Jesús en el Getsemaní, tuvo dos partes. Primero, la parte donde Jesús le dice su voluntad al Padre. Le dice, Padre, si esta copa puede pasar, que pase. ¿Ya? Padre, si tenías un plan B, este es el momento de decirlo. Pero si no, entonces que se haga tu voluntad. La oración de Jesús tenía dos partes. La parte de su voluntad y la parte donde Él entrega su voluntad. Para que el Padre pueda hacer lo que Él quería. ¿Cuántos han orado alguna vez, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, el Padre nuestro? Cuando nosotros oramos eso, estamos diciendo, Padre, que mi voluntad sea ignorada para que se haga la tuya. O que lo que yo quiero no sea tomado en cuenta para que se haga lo que tú quieres. Que mis deseos queden por debajo de los tuyos. Que no se cumplan mis sueños, sino que déjame vivir para cumplir los tuyos. Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. La oración de Jesús en el Getsemaní determinó lo que le iba a pasar al día siguiente. Jesús iba a ser crucificado. Y eso iba a dar paso a la iglesia, a nosotros, a todos los que en Él creen hoy día. Si usted está aquí hoy día, es por el sacrificio de Él. Es porque Él tomó la decisión de no dejarse llevar por lo que Él quería, sino en entregar su vida para que la voluntad del Padre se haga. Y luego Jesús dice, yo me voy, pero ahora quedan ustedes. Así como yo viví, vivan ustedes. O sea, ustedes vieron cómo yo entregué mi voluntad, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Ustedes son ahora mis discípulos. Amén. ¿Qué pasa con estas decisiones entonces? Porque nosotros decimos, bueno, Jesús, obviamente Jesús iba a decir que sí porque es Jesús, ¿ya? Pero ¿qué me queda a mí, que soy un humano silvestre? Que no tengo la voluntad inquebrantable del Señor Jesús, obviamente.
Que yo cuando quiero leer la Biblia me duermo, que cuando quiero hacer dieta termino comiendo más, que cuando quiero hacer ejercicio termino flojeando más, que me inscribo al gimnasio y duro 2 semanas. ¿Qué me queda a mí que ni en eso puedo someter mi voluntad? Menos voy a estar entregando mi vida para morir por el Señor. Entonces como que la meta está, como que el piso es tan alto que nosotros ya ni siquiera lo intentamos, porque decimos, si no puedo en esto que es poco, mucho menos voy a tomar decisiones como la del Señor Jesús. Y esa es la parte difícil de entender. Y por eso quiero hablar un poco del que yo creo es la persona menos calificada para ser un discípulo, y se llamaba Pedro. ¿Conocen a Pedro? Si usted quiere compararse con alguien de la Biblia, puede compararse con Pedro. Y hay muchas cosas interesantes porque cuando Pedro llegó a conocer a Jesús, Pedro quería realmente hacer la voluntad de Dios. Pedro amaba al Señor, pero tenía un problema con su carácter, ¿no? Él no cambiaba, no podía cambiar. Jesús estuvo con ellos 3 años y medio caminando y Pedro estuvo hombro a hombro con Jesús. Pedro era el que más estaba cerca del Señor, el que respondía a las cosas con revelación, el que caminaba sobre las aguas. Pedro tenía, digamos, la mayor revelación de quién era el Señor. Pero llegó el momento en que el Señor iba a ser crucificado, y aquí se vio que la humanidad de Pedro salió a flote, y dice que Pedro lo negó 3 veces, y que Pedro se quedó atrás, y dice, lloró amargamente. Lloró amargamente porque quizá Pedro lloró amargamente porque su maestro por primera vez se había ido a un lugar al que él no podía ir. Y no porque Jesús no quisiera, sino porque estaba esa barrera invisible que Pedro no podía cruzar, que era la barrera de dar su vida. Porque él sabía, si yo cruzo esta línea, mi vida está comprometida. Mi muerte está comprometida. Si yo cruzo esta línea, no sé si voy a poder volver a mi casa. Y dice que Pedro lloró amargamente. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos quedado amargados por la misma razón que Pedro? Porque el Señor nos pidió algo y no estuvimos para cumplirlo. Porque el Señor nos dijo, ora y no oramos. Porque el Señor nos dijo, haz esto y no lo hicimos. Porque el Señor nos pidió algo y no podemos entregarlo. No porque no amemos al Señor, porque lo amamos sinceramente, pero porque la voluntad simplemente no nos da. Y también hemos quedado amargados con nosotros mismos, enojados con nosotros mismos porque decimos, Señor, yo te amo con todo el corazón, pero no te puedo entregar esto. Y sufrimos y lloramos y nos ponemos tristes porque no podemos. Es como si fuera una barrera imposible de superar. Para Pedro en ese momento lo fue y para muchos discípulos también. La noche anterior a que Jesús fuera crucificado, Pedro defendió al Señor cortándole una oreja a un romano, de los que venía a arrestar a Jesús. Entonces eso te dice a ti que el carácter de Pedro no había cambiado en ese tiempo. O sea, era igual. Era el mismo. Sabía más, tenía más revelación, tenía algunos dones, pero era el mismo Pedro. ¿Ya? Y dice que luego Jesús le restaura la oreja al romano. Dice que le toca la oreja y la oreja le es restaurada. Entonces este Pedro, que mientras estuvo con Jesús no cambió, luego dice que lloró amargamente. Y así nos pasa a nosotros, y Pedro no fue el único. Mientras Jesús estuvo vivo, hubo mucha gente que quería seguir a Jesús. Gente que realmente tenía un corazón para Él. Pero que le decía, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, pero primero déjame enterrar a mis papás. Pero primero déjame despedirme de mi padre. Pero primero déjame hacer esto otro. Señor, yo te doy todo lo que tú quieras, pero primero déjame hacer esto. El joven rico, Señor, yo te sigo a donde quiera que vayas, pero cuando le pidió las posesiones dice que se fue muy triste.
Ahora, el joven rico no creo que se haya ido triste porque le pidieron las cosas, creo que se fue triste porque no fue capaz de entregarlas. Porque tuvo la oportunidad de seguir a su maestro y no pudo, porque su voluntad no le dio. No le dio para tomar la decisión de dejar sus cosas y seguir al maestro. Porque tenía muchas cosas, decía. Y así somos nosotros. Yo no creo que haya alguien que diga, yo sigo al Señor de mentiras, yo sigo al Señor por encima. No, yo creo que aquí todos quieren seguir al Señor de corazón. Todos han dicho, Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi papá. Todas las veces que hemos pasado aquí adelante y han orado por nosotros le hemos dicho, Señor, ayúdame para que yo me entregue, ayúdame para que yo pueda entregar esto que no puedo. Ayúdame, Señor, para dejar este pecado. Ayúdame, Señor, para dejar esta relación o trabajo o lo que sea. Pero luego nos vamos amargados porque decimos, Señor, simplemente no puedo. No puedo. Pedro quedó así en ese día, amargado en su corazón, porque vio a su maestro alejarse a un lugar donde él no iba a poder seguirlo. Yo no sé si alguna vez Dios te ha pedido algo que no has hecho y te has quedado con la sensación de que pucha, si lo que me está pidiendo no es imposible, pero por alguna razón no puedo hacerlo. Y te frustras contigo. Y luego vives esa relación con Dios frustrado, amargado, que cuando oras ya no sabes si orar para que el Señor esas oraciones que hacemos, que decimos, Señor, ojalá yo no tuviera voluntad para poder seguirte, porque mi voluntad realmente se contrapone a la tuya. Ojalá que cuando me dijeras algo yo lo pudiera hacer. Ojalá pudiera seguirte sin condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos de ser este Pedro que está llorando amargado a la otra orilla del río donde está este Pedro que dice la Biblia que le ponían los enfermos en su sombra y los enfermos se sanaban? Este Pedro que salía feliz del concilio diciendo, estoy feliz porque hoy día fui digno de que me castigaran por el Señor Jesús. ¿Cómo llegó a convertirse Pedro en ese hombre que negaba a Jesús? A convertirse en este hombre que predicaba a las multitudes y que en el concilio decían, esta sabiduría no viene de él, viene de alguien más. Alguien más le está dando a este hombre lo que él tiene. Y lo que él tiene no es humano, es divino, dice. ¿Y de dónde venía esto? Y nadie lo podía entender. Nadie podía entender cómo un hombre que había negado a Jesús hace tan poco tiempo ahora estaba predicando sobre él. Y el poder que tenía y la sabiduría. La Biblia dice, los judíos buscaban las señales y los griegos buscaban la sabiduría. Pero Pedro no buscaba ninguna de las dos, porque la sabiduría y el poder lo seguían donde él iba. Él llegaba a un pueblo, la sabiduría y el poder iban detrás de él. Él llegaba y su sombra contenía el poder. Ponían el enfermo su sombra, el enfermo se sanaba. Tenía que hablar y la sabiduría lo llenaba. Y todas estas cosas lo seguían, dice. Y los judíos y los griegos decían, no podemos entender cómo es posible que nosotros hemos dedicado nuestra vida para buscar la sabiduría y no la hemos conseguido, y a este hombre la sabiduría lo sigue. Nosotros los maestros de la palabra, de la ley, hemos orado toda nuestra vida por las señales, y este hombre pescador, las señales lo siguen. Este hombre entra a un pueblo y su sombra empieza a sanar a todos los enfermos, dice. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros lo conocemos, este es un pescador. ¿Cómo pasa un hombre normal como Pedro a ser un hombre ungido así, de esa manera? ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Saben que la primera vez que Jesús llamó a Pedro, la Biblia dice que lo hizo con un milagro? Jesús hizo el famoso milagro que se llama la pesca milagrosa, que es cuando Pedro no había pescado nada, se sube Jesús a la barca, dice que los peces llenan la barca de tal manera que el barco se hundía.
Y dice que Pedro cae postrado y dice, Señor mío, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador, dice. Y Jesús lo invita a seguirlo y Pedro lo sigue. O sea, la primera vez que Pedro sigue a Jesús, Pedro lo siguió porque Pedro vio el poder de Dios en él. Y así hay muchos de nosotros que estamos aquí por diferentes razones. Venimos a buscar el poder de Dios, la sanidad de Dios. Algunos se convirtieron porque tienen miedo de lo que les va a pasar cuando mueran. Y entonces creyeron en Él porque estaban preocupados por su salvación. Otros creyeron porque Dios realmente hizo un milagro con algunos y entonces creyó. Y en esa categoría está Pedro, ¿no? Pedro creyó porque Pedro vio el milagro. Pero cuando Pedro niega a Jesús y se desaparece y se va a pescar, dice que Jesús lo va a buscar por segunda vez. Y dice que le hace la misma señal. Pero esta vez Pedro no se convirtió por la señal. La primera vez sí. Pero la segunda vez no. La segunda vez hubo algo más. La segunda vez que Jesús llamó a Pedro, no lo hizo con poder, lo hizo con amor. Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que te amo. Porque Pedro realmente amaba a Jesús. Y luego Jesús le dice, entonces apacienta mis corderos. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era, Pedro, yo me voy a ir, pero vas a quedar tú. Así como ves que yo soy aquí, así vas a ser tú ahora. Tú vas a ser mi reemplazo, tú me vas a reemplazar, tú vas a apacentar mis corderos. La segunda vez que Jesús llamó a Pedro, no hizo uso del poder, hizo uso del amor. Porque la Biblia dice, el poder, los dones, la sabiduría, todo eso va a terminar algún día, pero el amor de Dios perdura para siempre. ¿Por qué Pedro siguió a Jesús después hasta la muerte, después de ese segundo encuentro? Porque se sabía amado por Dios, amado por el Padre. Sabía que el Padre lo amaba tanto, decía, que no era necesario que a lo mejor el Padre le pidiera su vida porque Pedro la entregaba solo. Porque no hay otra cosa que te inspire a dar tu vida por alguien más que no sea el amor. Tú nunca darías tu vida por alguien que simplemente te da cosas, pero sí darías tu vida por alguien de quien estás enamorado. Si tú hoy te enamoras de Dios, te enamoras del Señor, voluntariamente tú vas a entregarle tu vida. No para ser salvo, sino para que se haga su voluntad. En el cielo como en la tierra como en el cielo, Señor. Pedro se enamoró de Jesús a tal punto que todo lo que quería era ser como Él, hacer lo que Él hacía, vivir como Él vivía. El amor de Dios consumió a Pedro ese día donde él ya no se sentía digno de estar con Él. Pero Jesús lo amó, no lo condenó, lo perdonó y además lo puso en su lugar. Ese día Jesús no solamente perdonó a Pedro, sino que le dio a Pedro el lugar que él estaba ocupando. Y eso fue un impacto tal en la vida de Pedro que nunca más se volvió a escuchar de ese Pedro que negaba al Señor Jesús. Por eso después del Señor Jesús vemos a Pedro y es otra persona. Es otra persona. Vemos a los discípulos después de que se fue el Señor Jesús y eran otras personas. El día de la crucifixión del Señor, todos los discípulos se fueron. Todos los abandonaron. Pero cuando Jesús los confirmó en su amor, ellos cambiaron para siempre. Nunca más volvieron a ser los mismos. La tradición dice que Pedro fue muerto crucificado, pero al revés. Porque él dice que no quería ser crucificado como el maestro. O sea, estaba tan enamorado que se sentía indigno de morir como él. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? Porque si amas a Dios, la medida de tu amor determina la medida de tu entrega.
cuánto tú lo amas es cuánto tú te vas a entregar. Eso es cierto para cualquier relación, no solamente para tu relación con Dios. La medida de tu amor determina la medida de tu entrega. ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿Cómo nos demostró Dios que nos amaba? Entregándose a sí mismo, entregando a su Hijo, su único Hijo, en la cruz. ¿Cómo nos amaba el Señor Jesús? Dice la Biblia que puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio. El sufrimiento iba a ser terrible, pero el amor que nos tenía era más grande que el sufrimiento que iba a tener que soportar. Porque el amor es lo único que dura para siempre. El amor eterno de Dios hacia ti es lo único que te va a inspirar para entregarte a Él, ninguna otra cosa. No va a haber un milagro, un pastor, una predicación que te inspire a entregarte a Él como lo haría el amor de Dios. Necesitamos tener un encuentro con el amor de Dios, con el amor eterno de Dios. Necesitamos saber que Dios nos ama tan profundamente. Necesitamos ser conquistados por Él. Necesitamos ser seducidos por su amor. Como fue seducido Pedro, como fue seducido David. Señor, me sedujiste con tu amor y fui seducido. Eso decía él en uno de sus salmos. Necesitamos este encuentro con el amor de Dios. Todos tenemos que darnos cuenta de cuánto nos ama el Señor. De que en ese momento donde sentimos que no somos merecedores de nada, Dios viene con su amor a decirte: hijo, te amo. Hijo, te amo con amor eterno. Y cuando tú te enamores de Él, tú vas a venir aquí voluntariamente a entregarte. No va a ser necesario que te obliguen. No va a ser necesario hacer el uso del poder o de la fuerza o de las palabras. Te vas a entregar solo, voluntariamente. Si tú puedes leer las historias de los mártires de Jesús, lo que te va a impresionar, o lo que más me impactó a mí, es que ningún mártir se muere triste. Todos se mueren felices. Todos dicen: Señor, gracias, porque hoy soy digno de darte mi vida. Tú puedes leer historias de los mártires de Escocia, que fue tal el amor y la entrega que tenían, que salían todos de su escondite, se iban a las comisarías y decían: yo soy cristiano, yo estoy aquí para entregarme a la justicia porque ustedes prohibieron el cristianismo y yo soy cristiano, yo estoy cometiendo un delito, entonces yo quiero que hagan conmigo lo que van a hacer con esta persona. Porque en ese tiempo el cristianismo era un crimen y la paga de ese crimen era la hoguera, una muerte terrible. Pero ellos salían voluntariamente, iban a donde la policía y decían: yo también soy cristiano y quiero que me anoten en la lista de los que van a quemar hoy día para morir por mi Señor. Dice que fueron tantos los que se aparecieron, miles de mártires, que tuvieron que cancelar la ley. No podían matar tanta gente que se ofreció. Pero yo digo, si el Señor nos pidiera nuestra vida hoy día, ¿cuántos podrían decir: Señor, aquí está? ¿Y cuántos quedarían amargados? ¿Cuántas veces ya hemos quedado amargados? Y no queremos vivir amargados, queremos hacer la voluntad del Señor. Y eso se traduce en toda nuestra vida de oración, en nuestra vida de intimidad con Él. Se hizo un estudio de la oración. ¿Cuánto oran los cristianos? Se hizo un promedio entre los que oran más y los que oran menos. ¿Sabe cuánto oran los cristianos en promedio al día? 4 minutos. ¿Usted cree que 4 minutos es poco? Técnicamente pasa más tiempo comprándose un helado que con el Señor. 4 minutos al día. El promedio de los cristianos. El promedio de los cristianos que dicen que aman al Señor con todo su corazón, pero que le entregan 4 minutos de su día. Necesitamos ser inspirados por su amor. ¿Por qué los cristianos de la primera iglesia oraban tanto?
porque era la única forma de estar con su Señor al que amaban. En la primera época no se pedían cosas, las cosas venían solas. Porque la oración era: Señor, aquí estoy para estar contigo, porque tú eres el amor de mi vida. Y si es posible, me gustaría quedarme aquí todo el día si no tuviera más cosas que hacer. Pero quiero hacer estas cosas rápido para volver a estar contigo. Con el Señor que me amó, que me rescató, que me salvó. Con el Padre que me adoptó cuando yo era un huérfano. Con el que me salvó la vida. Con el que me dio la vida eterna. Yo quiero estar con Él el mayor tiempo posible para amarlo. Los discípulos estaban acostumbrados a la presencia de Jesús, estaban pegados con Jesús todo el día. Cuando Jesús se fue, querían seguir pegados con Él. Y la forma de seguir con Él era la oración. Por eso oraban. La oración para ellos no era una disciplina. Ellos se disciplinaban a sí mismos porque amaban al Padre. Nadie los disciplinaba. Ellos oraban por amor. Hacían la voluntad del Padre por amor. No por el amor de ellos, sino por el que el amor del Padre los había capturado. Y hoy tenemos que dejarnos capturar por su amor. Pedro siempre resistió la voluntad de Dios. Pero el día que Jesús lo amó y él recibió ese amor, nunca más fue el mismo. Todo lo que el Señor te demanda, no te lo demanda por medio de su poder. El Señor no te obliga. El Señor te inspira con su amor. Déjate inspirar por el amor de Dios. Entrégale lo que no puedes entregar. Señor, esto que tú me pides es tan difícil de entregar, pero realmente tú me has amado tanto, Señor, que ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? ¿Cómo no voy a responder a ese amor eterno, infinito que tú me das todos los días? ¿Cómo no voy a responder a ese amor que perdona todas mis faltas? ¿Cómo no voy a responder a ese amor? Yo me entrego voluntariamente por amor al Padre, pero porque Él me amó primero. Y el amor que Él tiene, el amor que Él siente por mí me inspira cada día a seguirlo, a buscarlo más. El amor que Él me tiene me inspira, y el amor que Él me tiene me hace sufrir cuando peco. Cada cosa que hacemos que no está en la voluntad de Dios es un dolor tremendo. Cuando tú amas al Señor, cuando tú sabes que el Señor te ama. Por eso el Señor siempre respalda nuestra decisión de entregarnos. El Señor sabe, y la Biblia dice, Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos débiles. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Pedro iba a fallar. Pero ya tenía un plan de rescate. Él sabía que Pedro iba a fallar, pero también sabía en lo que Pedro se iba a convertir cuando Él le mostrara su amor. Así es Dios con nosotros. Él sabe que somos débiles, pero sabe también en lo que nos vamos a convertir una vez que recibamos su amor. Quiero que hagamos una oración. Ya estoy terminando. ¿Cuántas veces, lo había preguntado antes, has sentido que hay una barrera que te impide pasar adelante, pasar al frente? ¿Cuántas veces tú dices, Señor, no puedo entregarte esto? Me duele el corazón, pero no puedo. Hoy día este mensaje es para los que dicen, Señor, yo voy a ser sincero, no te voy a mentir, no voy a decir, Señor, te entrego mi vida cuando sé que no es así. Pero soy tan débil
que simplemente no tengo la voluntad ni la fuerza para entregarte todo lo que tú me pides. Si eso es así, la palabra de Dios hoy para ti es: deja que Dios te inspire con su amor. Deja que el Señor te convenza. No con poder, no con unción, sino con mi amor. Con el amor eterno. Con el amor que dura para siempre. Ninguna unción que hay en tu vida, ningún don que tengas en tu vida, ninguna gracia que tengas en tu vida va a ser suficiente para que te entregues a Él. Pero su amor es suficiente.